9 de la noche con 36 minutos. Gracias por permanecer con nosotros, sintonizando el 104.3 de frecuencia modulada. Heraldo Radio Laguna, ya lo saben, pueden alinear sus órbitas auditivas con las nuestras a través de www.heraldodemexico.com.mx y también a través de Facebook, a través de nuestra página Comunidad H Laguna. Ahí tenemos para ustedes señal en directo desde la cabina con audio e imagen. Y ya tenemos listo el enlace vía StreamYard con el maestro Brandon Martínez. Él es delegado federal de trabajadores y productores en Movimiento, una figura adscrita a Movimiento Ciudadano. Y hoy nos ha propuesto hablar sobre este tema, el derecho a la ciudad y la desigualdad urbana. Maestro Brandon, pues qué gusto tenerte, qué bueno, bienvenido, buena noche, ¿cómo estás? Muy buenas noches, maestro Nava. Pues igualmente muy agradecido por este espacio y bueno, aquí para poder aportar un poco de las reflexiones que hemos tenido últimamente en relación a este tema tan importante para Torreón, que yo sé que no es la primera vez que se reflexiona respecto al tema, pero bueno, hay que mantenerlo en boca de todos constantemente. No, desde luego es una agenda fundamental la que nos estás presentando, maestro, sobre todo porque son asuntos que luego pareciera, ¿no? Que son parte de un mundo abstracto, Así ¿no? es. Sí, sí, Cuando sí. no, cuando en realidad es parte de nuestra vida cotidiana y de hecho se encuentra directamente ligado al ejercicio de nuestra ciudadanía en la cotidianidad misma Así como, es. como estructura social. El derecho a la ciudad y la desigualdad urbana. ¿De qué va, maestro, este planteamiento? Te escuchamos, bienvenido. Que muchísimas gracias de nueva cuenta. Bueno, primero quisiera comenzar con una reflexión, no directamente hablando sobre qué es el derecho a la ciudad, sino la desigualdad urbana. Porque, a ver, todos hablamos siempre de la desigualdad y cuando hablamos de ello pensamos inmediatamente en cuestiones económicas, en ingresos económicos, que es la obviedad, ¿no? La desigualdad que más podemos, diríamos, es lo más tangible y observable. Sin embargo, también existe otro tipo de desigualdades. En este caso, la que vengo a proponer el día de hoy a que reflexionemos todos es esta desigualdad que se encuentra en lo territorial. ¿A qué me refiero? No es lo mismo vivir en una zona de nuestra ciudad de Torreón que en otra zona de la ciudad de Torreón. Podríamos tener el mismo trabajo, podríamos tener el mismo ingreso, podríamos tener incluso el mismo vehículo, pero el simple hecho de vivir en una zona nos pone limitantes o nos delimita para poder gozar de nuestra ciudad, que al fin y al cabo es parte del derecho a la ciudad. Entonces, si me permites, esa es la primera reflexión, el primer punto de importancia, ser conscientes todos nosotros que existe una desigualdad en el territorio y más en Torreón. A ver, Torreón en los últimos 10, 15 años ha tenido un desarrollo impresionante hablando en el sentido urbano, pero como se ha mencionado en gran cantidad de veces, ya sea en todos los medios, como bien sabemos, ese desarrollo no ha sido, digamos, el adecuado. Se ha desarrollado, han habido proyectos de desarrollo urbano que no han contemplado tal vez cierto impacto que tienen sobre las mismas viviendas que se están construyendo, a donde difícilmente llegaban en su momento los servicios públicos, y aún así seguimos construyendo, ¿no? Ya topamos frontera con Matamoros en la parte hacia el este de la ciudad. Y bueno, estamos viendo una gran cantidad de construcción vertical al norte, noreste de la ciudad. Y esto es importante reflexionarlo porque, a ver, nos estamos quedando sin espacio en el municipio. Eso es una realidad. Pero seguimos construyendo y construyendo y construyendo. Y recordamos, o más bien, las autoridades olvidan zonas de la ciudad. Y así es como se siente la ciudadanía, sobre todo al oriente, sobre todo al sur, al sureste. Se sienten en esas colonias olvidados por el municipio. ¿Por qué? Porque no hay servicios públicos adecuados. ¿Por qué? Porque tenemos calles con gran cantidad de baches o simplemente no tenemos calles. ¿Por qué? Porque el alumbrado público es deficiente. ¿Por qué? Porque los servicios propios, que son competencia del municipio sobre todo, pues son deficientes. Luego ahí viene el comentario que hice al inicio. Ser consciente que bien puedo yo vivir en ese lugar, tener un muy buen trabajo, tener un muy buen ingreso, pero la calidad de vida que tengo
y el derecho, la garantía del goce de mi ciudad es diferente a una persona que vive tal vez en una residencia en la zona norte-noreste de la ciudad. Entonces, es importante, creo yo, en ciudades como Torreón, que al fin y al cabo son zonas metropolitanas, es importante la reflexión sobre la desigualdad urbana, que, repito, no solamente es cuestión de dinero, es cuestión de dónde nos encontramos parados. Y en este caso, maestro, obvio es que estás tocando un punto fundamental, porque bajo esta lógica que tú nos estás compartiendo, podemos de alguna manera entender dónde está la raíz conceptual de las grandes asimetrías, Así de es. las grandes brechas que hay en el acceso a servicios públicos. Ahora, el acceso a servicios públicos es una figura, ¿no? Es una manera de llamar a ciertos satisfactores a los que la gente que habita un territorio, que es parte de una población, tiene derecho Así es. y cuyo territorio y cuya población está regido por un gobierno municipal. En principio, la línea de autoridad más próxima, pero Así es. no estamos hablando solamente de que tengan acceso a servicios públicos, maestro Brandon, sino de que tengan acceso a servicios públicos de calidad, ¿no? Así es. Sí, esa es la cuestión. A ver, porque nos podrían responder, ¿no? Nos podrían contestar, no, en esas colonias, en esas zonas, sí hay servicios públicos, pero vuelvo a lo mismo. No es exactamente lo mismo, no es la misma calidad de servicios públicos que encontramos en muchas otras zonas en la ciudad, al norte, al centro o al poniente de la ciudad. Y, a ver, esto ha sido porque se ha pensado mal la ciudad, el desarrollo urbano, propiamente dicho, pero ya está hecho. ¿Qué es lo que toca entonces? Lo que toca, en primer lugar, y esto es importante, como ciudadanos ser conscientes de esta problemática y exigirle, en este caso, en primera instancia, al municipio, pues que subsane esos errores, esas fallas al momento del desarrollo urbano. Y si yo estoy viviendo en una zona donde hay una gran escasez de servicios públicos, una muy baja calidad de servicios públicos, pero que yo sé que nada más cruzando cierta avenida importante frente a mí hay otra zona que tiene servicios públicos de gran calidad, pues bueno, exigir que sea lo mismo, porque no importa que esa persona sea, digamos, de un nivel socioeconómico mayor que el propio, tenemos el mismo derecho a la ciudad y eso implica el mismo derecho de acceso a los servicios públicos de la ciudad. Entonces, bueno, eso es lo que vengo a plantear. No solamente el tema propio de derecho a la ciudad, que si me permites me meto de una vez al tema, no es, digamos, un término viejo con mucho estudio, es un término relativamente nuevo y que sobre todo al norte del país y en estas zonas casi no utilizamos, casi no hablamos del derecho a la ciudad, es algo muy propio, digamos, de zonas metropolitanas como las de Jalisco, las de Ciudad de México, pero es importante pensar que la ciudad, tenemos derecho a disfrutar de nuestra ciudad. Y vaya que en la ciudad de Torreón pues, podemos disfrutarla de muchas formas, de maneras diversas. La cuestión es que gobierno estatal y gobierno municipal en conjunto, sobre todo, entendiendo las competencias que tienen, vean la necesidad, la obligación que tienen de construirnos, de mejorar la ciudad, de tal manera que yo realmente pueda disfrutarla. Y eso implica tener, volvemos a grandes temas de aquí de Torreón, ¿no? Como lo es el transporte público, tener parques también de calidad. Hace poco tan solo quisiera hacer ponerlo de ejemplo, hace poco visité Bosque Urbano, ahí por las etnias. A ver, estaba abandonado, totalmente abandonado, contrario a lo que era hace algunos años. Y muchos otros parques, muchas otras plazas a lo largo de la ciudad, insisto, sobre todo al sur, sobre todo al oriente, sobre todo al sureste de la ciudad. Y bueno, nosotros como ciudadanos no merecemos eso. Eso es el punto, que seamos conscientes que el gobierno tiene la obligación de mejorar esos espacios para nosotros poder gozar de nuestra ciudad independientemente también de nuestros ingresos económicos, volviendo al tema de la desigualdad. Entonces, no es lo mismo, podemos platicar con nuestros conocidos, amigos y familiares, no es lo mismo vivir al sur de la ciudad que vivir al norte, noreste de la ciudad, aunque tengamos los mismos ingresos. Entonces, bueno, es importante ser reflexivos en torno a esta desigualdad urbana que vive Torreón, que sufre Torreón, pero que se puede mejorar. Maestro Brandon, hay una participación de
un integrante de nuestra audiencia y es nuestro buen amigo Juan Carlos Castañeda, quien nos dice Saludos. lo siguiente a través de este mensaje en WhatsApp. Fíjate, dice, nuestra ciudad y región presenta una paradoja. Incluso las exclusivas zonas residenciales muestran deficiencias en la planeación y en la gestión de los servicios públicos. Y dice, el ejemplo más a la mano es la inundación que sufren colonias populares y los llamados circuitos con cada leve lluvia. Y justo, tú planteas, tenemos una asimetría en la calidad de los servicios. Así es. Y esta me parece que es una de las aristas fundamentales. Maestro, gracias a nuestro buen amigo Juan Carlos Castañeda, que se comunica con nosotros, un integrante fiel, un integrante muy leal de nuestra Legión Nocturna. Hay, sin duda, pues, áreas de oportunidad importante. Así es. ¿En dónde las encontramos? ¿Cómo empezamos a construir una mejor ciudad, maestro Brando? ¿Cómo hacemos posible que esta ciudad vaya reduciendo sus brechas? Ya no digamos en materia de transporte público, por ejemplo. ¿Cómo es que podemos ir empatando la expectativa de la ciudadanía en materia de acceso, mejoramiento de sus servicios públicos, desde luego también en materia de equipamiento urbano, pero ¿de qué manera podemos ir cerrando esa brecha? Porque tú has puesto un acento en un asunto que ha caracterizado a Torreón en los últimos años. Ya de suyo, históricamente Torreón ha sido una ciudad con una estructura social sumamente desigual, ¿no? Desde sus orígenes. Y lamentablemente lo que vemos en los últimos años es que esa brecha de desigualdad se ha ido ensanchando. Ahora bien, maestro, pudiera parecer obvia la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para revertir este proceso? Sí, claro, ¿no? Es la gran pregunta que, bueno, nos hacemos en este espacio y nos hemos hecho los últimos 15, 20 años, ¿no? A ver, primero quisiera, antes de dar respuesta a esa pregunta, sí volver a resaltar lo que bien comentaron y lo que nos comentaron por comentarios. A ver, hay una gran asimetría en nuestra ciudad, tanto así que podemos hablar de dos ciudades. Cuando hablamos de Torreón, podemos hablar de dos Torreones, por así decirlo. Ese Torreón que tiene, digamos, una buena planeación urbana, más o menos, por así decirlo, con servicios de calidad, y ese Torreón con una pésima planeación urbana, con pésimos servicios de calidad. Pero es tan obvia y tan clara la asimetría que podemos hablar de dos ciudades. Literalmente, casi decimos, pasamos de tal avenida a otra avenida y estamos hablando de una ciudad completamente distinta. Bueno, pasando de eso, respondiendo a su pregunta, maestro Nava, bueno, son claramente muchos los factores que hay que trabajar para mejorar esto. Lo primero, yo diría, es ser conscientes que el daño ya está hecho, sobre todo en las nuevos o los, digamos, desarrollos urbanos más recientes, sobre todo al oriente. El daño ya está hecho, entonces toca mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Poner atención a las zonas con servicios públicos deficientes, en lugar de no solamente estar planificando, y esto es bueno, ¿no? Estar planificando políticas públicas en transporte público o de inclusión, hablando de infraestructura pública, etcétera, etcétera, pero también poner atención a esas zonas que ya, como insisto, como bien dice la gente, que se sienten olvidadas. Ese es el primer punto, que podamos exigir a gobierno, insisto, municipal, estatal, dentro de sus competencias. Pero también hay otro punto que quiero comentar, que no es precisamente el cómo absoluto de resolver el problema, pero sí un gran inicio, que es simplemente entendernos nosotros como ciudadanos que somos y participar. Esto es importantísimo. En muchas otras zonas del país hay grandes cambios dentro de los municipios, dentro de las poblaciones, porque la propia ciudadanía es quien exige de manera constante los cambios, y no solamente exigir en el sentido que ya entendemos, ¿no? De ir con los directores de ayuntamiento que correspondan y con el alcalde, etcétera, etcétera, sino también hacer uso de las figuras jurídicas de participación ciudadana, que en el estado de Coahuila casi no hacemos uso, o más bien no hacemos uso
de nuestra ley de participación ciudadana. Entonces aquí yo igualmente a partir de este tema, a partir de reflexionar la gran desigualdad urbana que vive Torreón, de comenzar de nueva cuenta a platicar, a reflexionar en torno al derecho a la ciudad que debemos de tener aquí en Torreón, también invito a que todos nosotros como ciudadanos, sobre todo todos aquellos que se encuentran en esa parte, en esa zona de la ciudad, en ese Torreón tan alejado y tan abandonado por los gobiernos, bueno, que participen, porque realmente los cambios, como bien sabemos en todas estas cuestiones de voluntades políticas, solo se van a dar si el ciudadano está ahí presente exigiendo correctamente, ¿sí? Y movimiento ciudadano es algo precisamente algo que promueve a lo largo del país, que ha dado frutos en muchas zonas del país. Insisto, este tema con mucha claridad se puede ver mucho más avanzado en zonas metropolitanas del Valle de México, a manera de ejemplo, pero hay que traerlo también acá a Torreón, hay que traerlo también a la zona metropolitana de La Laguna. El hacer sentir a la gente lo que son ciudadanos y por lo tanto con el poder, con la capacidad de exigir y también de tomar decisiones directas sobre tan solo cómo usamos nuestro presupuesto. Digo, lamentablemente en nuestra entidad no tenemos la figura tal cual de presupuesto participativo, pero tenemos otras figuras de participación ciudadana que invito a las asociaciones civiles o incluso demás organismos políticos a utilizar para que la ciudadanía pueda participar realmente, que se pueda involucrar realmente. Entonces, sería eso precisamente, sería invitarlos a la reflexión de esta desigualdad urbana, entender que tenemos derecho a tener una ciudad para nosotros, que podamos gozar, que podamos disfrutar, que nos permita tener una buena calidad de vida, pero que si no lo tenemos, como es en el caso de Torreón, e insisto, de ese Torreón abandonado, en esta idea de los dos torreones, pues bueno, nos toca entonces, primero que nada, a nosotros como ciudadanos tomar la batuta, exigir lo que hay que exigir y también exigirlo de la manera adecuada y con las figuras jurídicas que tenemos al alcance. En este caso, Movimiento Ciudadano siempre tiene la mano extendida para apoyar a la ciudadanía a emplear, a hacer gestorías y a emplear hacer uso de estas figuras jurídicas, pero no necesariamente aquí con nosotros, por así decirlo, o sea, realmente puedan acercarse a diferentes asociaciones civiles que les interesa este tema realmente y trabajar en ello en conjunto, porque una ciudad no debe ser construida en el entendido de que solamente es una ciudad, tiene que ser construida entendiendo que es para personas y para garantizar los derechos de las personas. Y yo creo que esa es una reflexión muy olvidada o que simplemente no se ha hecho en el norte del país y aquí en la región lagunera. Insisto, la ciudad no solamente debe construirse o planificarse como ciudad que es, sino también como un espacio en el cual las personas puedan realmente gozar de sus derechos humanos. Y ahí está la clave, maestro. Creo que esta brecha de expectativas entre lo que hacen los gobiernos y lo que demanda de la ciudadanía tiene una salida muy importante y creo que tú has dado en el punto. A veces las soluciones no van a venir de los gobiernos. Las soluciones van a tener que ser empujadas, dado que los gobiernos están superados, ¿no? Y que no logran satisfacer ni articular demandas, estas tienen que empujarse y tienen que salir adelante a partir de la misma sociedad, a partir de la sociedad civil organizada. Maestro Totalmente de Brandon, acuerdo. pues gracias, muchas gracias de veras por haber estado con nosotros esta noche en De Frente Laguna. Te agradecemos mucho tu tiempo y espacio. Cuéntanos dónde podemos localizarte. Muchas gracias, maestro Nava, de entrada y gracias a la audiencia. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, tal cual buscándome como simple y sencillamente Brandon Martínez, me van a encontrar muy sencillo. Entonces, no creo que haya mucha forma de perderse por ahí para encontrarme. E igualmente, pues bueno, aquí mencionar de que volver a invitar a la gente a reflexionar el tema, que vaya, lo necesitamos reflexionar y sobre todo reflexionar el ser ciudadanos. Es importante porque esta ciudad que tanto nos ha dado está esperando también algo de nosotros en Así es. retribución. Muchas gracias, maestro Brandon. Bonita Muchas noche. gracias, igualmente.